Amén. Amén. Trae como tema, hermanos, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Salmo 15. Dice la palabra del Señor, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Palabra de Dios. Amén. Amén. Buen Padre que estás en los cielos, Señor bendito, te pedimos en esta mañana seas tú dando a través de tu Espíritu Santo la sabiduría en tu palabra, Señor. Seas tú, Padre, desechando todo estorbo, limpiando los aires, Padre. Quitando, Padre bendito, todo lo que a ti no te agrada, Padre. Hablando a nuestras vidas y permitiendo, Señor, que seas tú, poderoso Espíritu de Dios, hablando, tocando, Padre, nuestros entendimientos para la gloria de tu nombre. Amén. Permitiendo que a través de esta palabra, Señor, aquellos que no te conocen, te conozcan. Que aquellos que se han apartado de ti, Padre, puedan volver a ti, Señor, en el nombre de Cristo, para la gloria de tu santo nombre. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, te lo pedimos y en Él lo recibimos. Amén. Amén. La palabra de este día, hermanos, nos habla, hermanos, de que, como dice el versículo 1, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Y quién morará en tu monte santo? El Señor nos hace aquí a través de su palabra dos preguntas, hermanos. Y nos dice, hermanos, verdaderamente, ¿qué tipo de persona verdaderamente va a tener una intimidad con la presencia y la comunión con Dios verdaderamente? ¿Verdad? Así, hermanos, como cada uno de nosotros sabemos que nosotros, hermanos, para tener una amistad, nosotros tenemos, hermanos, que verdaderamente valorizar a las personas, quienes van a ser nuestros amigos, ¿verdad? Aunque yo les sé decir que en la vida, pues, nuestros amigos se deben de contar como el dedo de nuestra mano derecha, ¿verdad? Porque muchos pueden mostrarnos una amistad que no es. Pero con nuestras acciones, con nuestro amor, con nuestras palabras, con nuestro conducir, hermanos, de nuestras propias acciones, nosotros damos el testimonio para ser valorizados y poder entrar al corazón de aquella persona y que aquella persona nos brinde su confianza, su amistad y poder ser verdaderamente amigos, ¿verdad? Es por eso, hermanos, que la palabra del Señor también nos habla, hermanos, y nos dice que ¿quiénes son los que podrán habitar en el tabernáculo del Señor? ¿Y quién morará en su monte santo, hermanos? Y esto nos indica, hermanos, que verdaderamente aquellos que pueden hacer, hermanos, entrar en el tabernáculo o en el monte santo, a la presencia de ellos, hermanos, ante la presencia de Dios, son personas que sus obras son, hermanos, verdaderamente limpias, ¿verdad?
que no haya engaño, hermanos, en estas personas, que no haya egoísmo, que no haya difamación, hermanos, que no haya calumnia, que no haya un corazón malo contra el prójimo, hermano, ¿verdad? Como lo dice el versículo 3. Que ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros, hermanos, no podemos hacer amistad con personas que tengan tales costumbres, que tengan un camino equivocado, que tengan un camino, hermanos, que vivan una vida desenfrenada. Porque nosotros como hijos de Dios y para poder habitar en el tabernáculo del Señor, tenemos que corregir tantas debilidades que nosotros tenemos. Una de las debilidades que nosotros tenemos, hermano, es la falta de fe, ¿verdad? El no creer verdaderamente en la palabra de Él. El no creer en lo que Él dice y lo que está escrito en su palabra. El quererlo a la manera de nosotros o interpretarlo a la manera de nosotros, no como el Espíritu de Dios nos lo da. Una persona, hermano, a quien el Señor con su poder conoce nuestros corazones, porque la palabra de Dios dice, hermano, que cuando algo llega a nuestro corazón, cuando algo, hermanos, aquel sentimiento llega a nuestro corazón, Él ya lo conoce, que aquel sentimiento está en nuestro corazón, que aquella falta está en nuestro corazón. Y como llegó a nuestro corazón, también llegó a nuestra mente. Entonces el Señor nos conoce. ¿Y cómo va a venir el Señor y va a derramar cosas grandes espirituales a nuestra vida si el Señor conoce que en nuestros corazones hay engaño, que en nuestros corazones, hermanos, hay dudas, hay falta de fe, hay desobediencia, hay falta de práctica en su palabra? Entonces el Espíritu de Dios, Él por eso dice en su palabra, hermano, de que Él dice, muchas veces no nos da bendición espiritual, hermano, porque nosotros no estamos capacitados para darnos esa bendición. ¿Por qué? Primero porque no la vamos a cuidar. No la vamos a cuidar, hermano, porque debido a nuestro caminar en desobediencia, porque no seguimos la guianza del Espíritu de Dios, vamos a calumniar, hermano. Con la lengua vamos a hacer mal. La misma palabra de Dios nos dice, hermanos, que la lengua es un miembro tan difícil de manejar, ¿verdad? Porque por la lengua pueden haber muchas cosas malas. Así lo dice el versículo 3. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, ¿verdad? Hermano, miren. La misma palabra de Dios sabe, hermanos, de lo que nosotros somos capaces y de lo que nosotros no somos capaces, ¿verdad? Es por eso, hermanos, que el temor a Jehová debe de estar en nosotros en todo momento y en todo lugar. El temor a Dios, hermanos, debe de ser lo primordial. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos temor a Dios, es porque tenemos amor a Dios. Y cuando tenemos amor a Dios, cumplimos el primer mandamiento sobre todas las cosas. Amar a Dios sobre todas las cosas con temor y con temblor, ¿verdad? Eso quiere decir que nosotros vamos a amar a Dios, hermanos, por encima de todo. Que eso va a ser lo primordial en nuestra vida. Lastimosamente, hermanos, lo primordial en nuestra vida, nuestra familia. Lo primordial en nuestra vida, nuestros hijos. Lo primordial en nuestra familia, el trabajo. Lo primordial en nuestra familia, las finanzas. ¿Verdad? Hermano, hay muchas cosas por las cuales nosotros tenemos prioridad en nosotros. Entonces,
no es Jehová la prioridad en nuestras vidas. Porque cuando Él es la prioridad en nuestra vida, primeramente la prioridad en nuestra vida es su palabra. Y su palabra la tenemos escrita en nuestro corazón y la seguimos, hermanos, reglamentariamente en una lucha para poderla poner en práctica. Y ahí mostrarle a Él nuestra obediencia. Porque esa es la única forma como nosotros le vamos a mostrar un amor verdadero a Dios. Esa es la forma como nosotros le vamos a mostrar a Él que lo amamos. Creyendo en Él, poniendo en práctica su palabra, reconociendo que su palabra es verdadera y que está escrita, hermanos, a través de su Santo Espíritu, para que usted y yo la sigamos como Él ha dejado escrita, no como nosotros queremos. Entonces Él dice, me amarás a mí sobre todas las cosas. Pero la prioridad de nosotros en nuestra vida, hermano, son muchas cosas, ¿verdad? Hoy tengo enfermo, no, es que yo, mi mamá está enferma, ¿verdad? Ok, se puede ser válido, pues en veces hay una persona que está muy enferma, hay que cuidarla, hay que atenderla, hermanos, porque está enferma, tenemos que mostrarle el amor. Pero si hay otra persona que la cuide, ¿para qué quiere usted 3, 4 personas cuidando a la misma persona? Cuando usted le puede dar su tiempo al Señor. Y hay una persona determinada para quedarse cuidando en esos momentos. Aquí se viene a cumplir lo que el Señor le dijo al hombre que le dijo, Señor, te sigo, pero espérame. Dame tiempo de enterrar a mi padre. Y él le dijo, deja que los muertos entierren a los muertos y sígueme. Pero no lo siguió, ¿verdad? El otro le dijo, ¿verdad? Que quería seguirlo. Pero cuando él le dijo que vendiera sus bienes y lo repartiera a los pobres, ya no se escuchó más. ¿Por qué? Porque sus finanzas, su dinero era primero que él. Hermanos, y en nuestra vida espiritual, en su vida espiritual, en mi vida espiritual, no puede haber una prioridad más grande que Él. Él lleva el primer lugar en nuestra vida. Y eso es lo que usted y yo debemos de darle si verdaderamente nosotros queremos, hermanos, recibir bendición espiritual, recibir sanidad y recibir bendición en todas las áreas de nuestra vida. Porque la misma palabra lo dice, yo deseo que seáis prosperados en todas las cosas, que tenga salud, pero así como prospera vuestra alma, pero como su alma no prospera, pero como su prioridad de su alma es su mamá, su papá, sus hermanos, sus parientes, sus hijos, su esposo, su esposa, los vecinos, el cumpleaños de su pariente, el cumpleaños de su vecina, el cumpleaños del pariente, la fiesta que estamos viviendo en estos tiempos. Hermano, tengo que ir a comprar los regalitos, hoy no voy a poder ir a la iglesia porque voy a comprar regalitos, porque hay que dar una celebración, le tengo que comprar regalitos a los niños. Y no usted es cristiano, pues. No usted es cristiana, pues. Entonces, ¿cómo es que anda en afanes del mundo, dándole el primer lugar a todos los afanes, y al que le debe dar el primer lugar no se lo damos? Entonces, hermanos, para que usted sea parte, como dice la palabra del Señor, y usted more en el monte santo y habite en el tabernáculo de Dios, verdaderamente siendo agradable a aquel que hizo los cielos y la tierra, usted tiene que darle el lugar a Él, ¿verdad? Porque nosotros venimos, hermanos, al tabernáculo del Señor. Nosotros venimos, hermanos, a doblar nuestras rodillas, a clamar, a hablar con Él, a alabarlo. Porque es lo primero que tenemos que hacer.
exaltarlo, bendecirlo, glorificarlo, santificarlo, reconocer la grandeza de Él, clamar por todos aquellos los cuales nosotros conocemos, hermanos, que tienen grandes necesidades, y después poner nuestras necesidades. Pero nosotros llegamos a la casa de Dios, hermanos, y llegamos, hermanos, a pedirle el bien para nuestras vidas. No nos acordamos del prójimo. Antes le decimos, Padre nuestro que estás en los cielos. Y si no venimos a decirle, Señor, he venido porque necesito, Padre, que me ayudes aquí, que me ayudes allá, que me ayudes al uno, que me ayudes al otro. ¿Verdad? Hermano, necesitamos verdaderamente ubicarnos para lo que nosotros queremos recibir. Por eso, hermanos, mire, vamos nosotros, hermanos, a leer aquí en segunda de Timoteo 2:15, lo que nos dice la palabra del Señor. Segunda de Timoteo 2:15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios. ¿Verdad? ¿Por qué, hermano? Porque nosotros tenemos que presentarnos ante el Señor como un obrero aprobado, hermano, que no viene con tales manchas, ¿verdad? Pero venimos a pedirle al Señor, a su tabernáculo, queremos ser parte, hermanos, y morar en el monte santo cuando hay atrocidades dentro de nuestro corazón. Hay cosas tan grandes e indignas, hermanos, que no somos merecedores de tales cosas, ¿verdad? Porque si no, mire lo que dice primera de Juan 1. Mire. Vamos a buscar primera de Juan 1, hermanos. Lo que nos dice, hermanos, el versículo del 6 al 7. Mire lo que nos dice. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Verdad? ¿Por qué, hermano? Porque si nosotros decimos que andamos en luz, hermanos, es porque tenemos una comunión genuina con Él. Porque somos agradables a Él. Pero si nosotros, hermanos, decimos que tenemos comunión con Él, hermanos, pero andamos en tinieblas mintiendo y no practicando la verdad, ¿verdad? ¿Usted cree que en esa forma nosotros, hermanos, practicamos la verdad? Si nosotros andamos en tinieblas, eso se refiere a la vida del pecado, hermanos, y al placer inmoral, ¿verdad? Que no estamos siendo agradables a Él, hermanos. Y quienes practican tales cosas no tienen una comunión con Él verdadero. No han nacido de nuevo, hermanos, como lo dice Juan 3:9. Mire lo que dice Juan 3:9, hermanos, en su palabra. ¿Entiende? Dice, respondiendo Nicodemo, y le dijo, ¿cómo puedes hacer esto? ¿Verdad? Hermano, porque ¿cómo puede ser posible que una persona que dice tener comunión con Él ande haciendo cosas tan equivocadas, cosas tan desagradables al Señor, ¿verdad?
Cosas, hermanos, que verdaderamente nos muestran que no hemos nacido de nuevo, porque no creemos en Él, porque no creemos en su palabra, porque no la obedecemos, porque no la ponemos en práctica, hermanos. Porque los que tienen comunión con Dios disfrutan de su gracia y viven en santidad delante de Él, hermanos. ¿Verdad? Por eso es que el versículo 7 nos dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Por qué? Porque Él nos da el perdón, hermanos, en todas las cosas equivocadas que muchas veces usted, hermano, usted peca ante la presencia del Señor. Peca mirando. En veces en los ojos, hermanos, nos llevan al pecado. E inconscientemente nosotros sin querer. Pero si nosotros sabemos que en ese momento, con esa mirada estamos pecando, tenemos que pedirle perdón al Señor y decirle, Señor, perdóname. Y dice que el Señor nos va a dar el perdón, ¿verdad? ¿Por qué, hermano? Porque usted es un hijo de luz. Porque usted es un hijo que anda en comunión con Él. Y el Señor conoce que lo que usted hizo, lo hizo inconsciente. No lo hizo conscientemente, ¿verdad? Es por eso, hermanos, que si andamos en la luz, debemos de aprender a hacer lo correcto delante de los ojos de Dios. No delante de los hermanos. Delante de los hermanos nos comportamos, delante de los vecinos nos comportamos, delante de nuestra familia nos comportamos, hermanos, para dar un testimonio, para demostrar que somos hijos de Dios y que como hijos de Dios tenemos una manera diferente de conducirnos de ellos. Porque usted no va a llegar a una casa a hablar mal del vecino. Usted no va a llegar a una casa a murmurar de sus hermanos. ¿Por qué? Porque lo que van a decir, así como viene a murmurar de la vecina de enfrente, así como viene a hablar mal de sus hermanos, así va a hablar mal de mí. Entonces estamos dando un mal testimonio de ser verdaderamente hijos de Dios. Y eso no le agrada al Señor, ¿verdad? Entonces es necesario que cada uno de nosotros sepamos, hermanos, que para que nosotros mostremos, como dice aquí la palabra, hermano, que somos hijos de Él, debemos andar en la luz porque Él está en la luz y porque debemos tener una comunión unos con otros, y si tenemos comunión unos con otros, la tenemos con Él, ¿verdad? Es por eso que la palabra del Señor es bien clara y nos dice, hermano, mire, aquí en la palabra del Señor, en Juan, ¿cómo puedes hacer esto? ¿Cómo es que siendo hijo de Dios estés con esos pensamientos? ¿Cómo es que siendo hijo de Dios estás actuando de esa manera? ¿Cómo es que siendo hijo de Dios estás viendo la necesidad de tu prójimo y no le puedes ayudar y tú puedes? Porque mire, yo he conocido personas, hermano, que son bellísimas personas. Y son buenísimas personas para ayudar a su familia. Pero pueden ver un necesitado fuera de su familia y eso les es a ellos, hermanos, algo que no les interesa. Y pueden ver el hambre de aquel niño y pueden ver que aquel niño, hermano, no tiene zapatos y que anda con los zapatos abiertos de la punta porque no tiene otros, hermano, y tiene por ahí unos guardaditos de su niño, que a su niño ya no le quedaron, hermano, pero no los puede regalar porque le costaron caritos, no los puede dar. Y mira la necesidad. Hermano, eso no es andar en la luz, porque no tenemos el amor al prójimo, ¿verdad? Aunque como la palabra de Dios dice, no es ayudar al prójimo dando lo que no nos sirve, dando lo que no queremos,
sino, hermano, es que porque vemos la necesidad de la persona. Y muchas veces, aunque nosotros no tengamos, hermanos, o que tal vez sepamos que esto lo podemos necesitar para nosotros, pero aquella persona sabemos que lo necesita, hermanos, lo damos, porque vemos la necesidad de la persona. Eso muestra que andamos en la luz, que tenemos una comunión con el Señor, hermanos, porque Él nos da todo a nosotros, no mereciéndolo, ¿verdad? No mereciéndolo, nos da todo, hermano. Nos da todo, tanto que vino y dio su vida en la cruz por nosotros, que no lo merecemos. Y no lo merecíamos. Dio su vida por el mundo entero, hermanos, que no lo merecía. La prueba está que hay muchos que no creen en Él. La prueba está que hay muchos que no quieren ni oír de Él, hermano, o creen a su manera. Y Él vino por el mundo entero, dice, y dio su vida en la cruz por el mundo entero, dice, porque Él no quiere que ninguno se vaya a las llamas del infierno, dice. Pero hay muchos, hermanos, el 60%, que no cree en Él, que no creen que Él ya vino, mucho menos creen que Él dio su vida en la cruz por nosotros, ¿verdad? Y sin embargo, hermano, como dice la misma palabra de Dios, hasta de ellos tiene misericordia, porque les da el calor de la luz del sol, porque les da la lluvia, el rocío, porque en su misericordia les da aliento de vida para que tengan vida en este mundo. Amén. Pero no creen en Él. Y como dice su palabra, como la gallina cubre los polluelos sobre sus alas, así vine a mi pueblo y no creyó en mí, dice. ¿Verdad? Y sin embargo le da luz del sol, le da lluvia, le da aliento de vida, le da la belleza de la naturaleza, dice. Porque Él la da para todos, aunque nosotros no lo merezcamos. ¿Verdad? Es por eso, hermanos, que tenemos que darnos cuenta verdaderamente qué es lo que queremos en el camino de Dios. ¿Qué es lo que buscamos? En verdad, hermanos, como dice la palabra del Señor, hermanos, debemos, hermanos, cada uno de nosotros, hermanos, saber detenidamente, hermano, qué es lo que usted quiere, qué es lo que yo quiero, hermanos, porque Él es el único, hermanos, que puede darnos a nosotros esa bendición. Él es el único, ¿verdad? Por eso es que es tan necesario, hermanos, que cada uno de nosotros sepamos detenidamente, hermanos, qué es lo que nosotros queremos, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? Porque Él es el único que puede darnos en su gran misericordia, como lo dijo aquí, hermanos, la palabra del Señor en Juan, ¿verdad? ¿Ah? En Juan 3:9, ¿verdad? ¿Cómo puedes hacer esto? ¿Cómo puede hacer esto? ¿Ah? Porque es tan necesario, hermanos, que cada uno de nosotros comprendamos, hermanos, qué es lo que queremos verdaderamente. ¿Ah? Si el Señor lo único que ha hecho, hermanos, es darnos cosas buenas, es darnos, hermanos, su vida, porque de tal manera amó Dios al mundo, que Dios dice su vida por cada uno de nosotros, la vida de su Hijo, ¿verdad? Es por eso, hermanos, que
La primera de Juan 1, 6, 7, ¿verdad? Era lo que estábamos a nosotros leyendo, hermanos. Primera de Juan 1, 6, 7. Es, hermanos, cada uno de nosotros tenemos que saber que tenemos nosotros, hermanos, que tener mucho cuidado, ¿verdad? Si decimos que andamos en la luz. Porque si nosotros decimos que andamos en la luz, nosotros tenemos que mostrar muchas cosas, hermanos. No es solamente de decir que andamos en la luz. Lo primero que usted y yo tenemos que mostrar es andar en santificación. Porque si nosotros no mostramos andar en santificación, hermanos, entonces no estamos mostrando verdaderamente andar en la luz. Porque la santificación, hermanos, significa, hermanos, hacerlo santo, vivir una vida consagrada a Dios, separada del mundo, apartados del pecado, hermanos. Porque si nosotros andamos en la luz, no podemos andar en tales cosas, ¿verdad? Es por eso, hermanos, que la palabra del Señor dice que tenemos que ser irreprensibles en santidad. Debemos de luchar, hermanos, por perfeccionar la santidad, como lo dice 2 de Corintios 7:1. Debemos mostrar que hemos nacido de nuevo, hermanos. Debemos mostrar que el amor nacido del corazón es limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Porque eso no le agrada al Señor, hermanos. Así lo dice 1 de Timoteo 1:5. Ser sinceros, irreprensibles, como lo dice Filipenses 1:10, hermanos. Libertados del pecado, como nos lo habla Romanos 6:18. Muertos al pecado, como lo habla Romanos 6:2. Verdaderamente, hermanos, si nosotros guardamos sus mandamientos, hermanos, pues, y los ponemos en práctica, le vamos a mostrar a Él que en verdad lo amamos y que nosotros estamos, hermanos, buscando ser agradables a Él, hermano. Porque el Espíritu Santo, hermano, mediante la salvación en Cristo, por lo cual, hermano, fue librado cada uno de nosotros de la esclavitud y del poder del pecado. Eso nos separa de las costumbres pecaminosas de este mundo y nos lleva, hermano, a encontrar una vida de santidad, hermano, conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Porque usted y yo debemos reflejar, ser a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mostrar, hermanos, acciones como las del Señor Jesucristo, cuando Él estuvo aquí en la tierra. Es por eso que cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que saber que para habitar en el tabernáculo del Señor y para morar en su monte santo, hermanos, debemos tener, hermanos, muchas cosas en obediencia en nuestras vidas, ¿verdad? ¿Por qué, hermano? Porque dice el versículo 4, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. Cada uno de nosotros, cuando abandonamos tales prácticas, hermanos, cuando nosotros, hermanos, desechamos todo lo del mundo
y tomamos verdaderamente la dirección que Cristo nos da a través de su palabra para vivir en este mundo y para agradarlo a Él sobre todas las cosas, hermano. Todo lo que hacemos, hermano, lo que Él nos dicta a través de su palabra para el bien de nuestras vidas. Jamás resbalaremos de sus caminos. Nos mantendremos a salvo porque Él cuidará de nosotros. Porque Él nos revestirá de su coraza de poder y pondrá su escudo alrededor de nosotros para que habitemos en el monte santo, para que seamos parte de su tabernáculo, para que así, hermanos, cada uno estemos protegidos de toda acechanza de las tinieblas, estemos protegidos de todo lo venidero, de todo dardo del maligno, de todo lo que nuestros enemigos quieren para contra nosotros. Acuérdese que usted no tiene enemigos como hijo de Dios, como hija de Dios. Usted no tiene enemigos en esta tierra. Los enemigos que usted tiene, hermanos, no son carnales. Los enemigos que yo tengo no son carnales. Los enemigos que yo tengo, hermanos, son de las tinieblas. Vienen de parte de Satanás, que el Señor Jesucristo lo reprenda. Porque ellos vienen para despedazarle. Porque ellos quieren, hermanos, tomarle entre sus brazos, abrazarle y hacerle pedazos. Porque ellos lo que quieren es destruirle y que usted pierda lo poquito que ha ganado ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que ellos quieren. Eso es lo que ellos buscan. Que usted se desequilibre del camino verdadero y tome, hermanos, el camino de ellos para la perdición de su alma. Es por eso que usted y yo tenemos que tener mucho cuidado. Porque dice la palabra del Señor, aún en los últimos tiempos, dice, muchos de los que dirán que están conmigo resbalarán y las tinieblas se apoderarán de ellos. El Señor tenga misericordia, hermanos, de nosotros, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Gracias, Padre bendito. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tu palabra, Señor, es santa, santa, santa. Tu palabra no regresa vacía, Señor. Pon en los corazones, Señor, de los que no te conocen, que te conozcan. De los que se han apartado de ti, que vuelvan a ti. Y de los que están débiles, Señor, ten misericordia. Ten misericordia, Señor bendito, y encamínalos hacia la luz admirable. En el nombre de Cristo. Amén. En Cristo Jesús lo pedimos y en Cristo Jesús lo recibimos. Amén. Amén.